el tema del Leaf and Coast, que Ah, tiene sí, es mérito, ¿no? verdad. Cuéntanos qué es esto. Porque Exacto, primero estamos consiste en ampliando esto. nuestro vocabulario de ingeniero. Undercut, overcut, no sé qué, KERS, SERS, DRS y demás. Venga, ¿qué es esto, Roldán? Lift and Cuéntanos. Coast. Lift and Coast. Mira, esto Tienes que hacer es un una cosa. TikTok con esto, Roldán. Sí, me lo voy a hacer. Mira, ahora en cuanto cuelgue aquí voy Que a ya hacer un sabes que yo TikTok. te sigo en TikTok y en todas tus redes Te voy y a mencionar. Pues voy a mencionar. me gustan mucho tus vídeos explicando conceptos sobre viraje, subviraje. Pues Leaf and Coast tiene que entrar desde ya. Pues ahora mismo lo voy a hacer y os voy a mencionar a los dos. Mira, Lift and Coast es un ¿cómo te diría yo? Es una táctica, una técnica, mejor dicho, es una técnica de pilotaje en el que lo normal es que tú en pista, tú vas a fondo hasta que llega el momento de frenar. Entonces vas a fondo, 330 lo que sea, momento de frenar, ¡pum! Clavas el freno y para dentro de la curva. Lift and Coast te cambia la técnica y consiste en que unos metros antes del momento de la frenada, bien sea 50 metros, suele ser un poco más, 200 metros, 150 metros, ten en cuenta que 300 a 300 por hora, 100 metros pasa muy rápido, pues unos ciento y pico, 200 metros antes del momento de frenar, tú levantas el pie y no frenas y lo dejas como en punto muerto. ¿Eso qué sucede? Lo más importante es que durante ese periodo de tiempo tú no consumes combustible, sin Sí. embargo pierdes muy poca velocidad punta, ¿vale? Obviamente la velocidad no es que se mantenga, baja un poquito, pero proporcionalmente ahorras mucho más combustible de lo que te penaliza en cuanto a tiempo por vuelta que pierdes. Y hay otro condicionante que eso en Fórmula 1 se nota un poquito menos, pero en otros vehículos sí que se nota, y es que tú cuando vas acelerando a fondo, el Sí. coche está un poquito así, el sentido de las marchas va un poco levantado, ¿no? Porque tú Sí. vas a fondo y vas acelerando. Cuando tú levantas el pie, el coche baja un Ajá. poco, se hace un poco más eficiente aerodinámicamente, por eso pierde un poco más la pierde la velocidad, pero no tanto, y luego la frenada es hasta mejor, porque el coche ya está planito, ¿vale? Con lo cual, a nivel de comportamiento dinámico del coche, te afecta muy poco para mal, o incluso según cómo te afecta hasta bien para el momento de la frenada, no pierdes casi tiempo porque la velocidad se reduce muy poco y sin embargo ahorras mucho combustible. Y eso es la técnica de pilotaje del Lift and Coast. Oye, para cerrar lo de Lift and Coast que nos contabas, digo que la duda que tenemos es si Fernando lo hace para ahorrar combustible o por problemas en los frenos, que es lo que dijo la radio de Mercedes. Ujú. ¿Por dónde crees, o por las dos cosas, por dónde crees tú que pueden ir los tiros? Pues el viernes, entrenamientos libres que yo estuve en cabina, yo le pregunté a Pedro, porque yo me lo lía, y le pregunté a Pedro, digo, oye, se están cambiando, o sea, el tema de los frenos de atrás, ¿existe sobrecalentamiento? Porque les vimos que estaban cambiando justo en la cámara que estaba, no sé si era Prados el que estaba con el cámara, en la ¿Mm? cámara pequeña lo vimos que estaban cambiando como las entradas de aire de los frenos traseros y yo le pregunté si era un tema de refrigeración. Y Pedro, que es muy comedido, como es lógico, ahí me dejó entender que efectivamente había un tema de sobrecalentamiento de frenos traseros que, que era un problema. Yo creo que sería por las dos cosas, la verdad. Por un tema de frenos, a 100%, y luego mal no le vendría por el tema del combustible. Mm. Bueno, Pero eso ya tiene cosecha. hay que recordar además que un piloto, aunque creo que por un motivo distinto, más por el golpe, el accidente que tuvo, que por cualquier otra circunstancia, como fue Russell, tuvo que aparcar el coche antes de tiempo por problemas de frenos, Pablo. Sí, totalmente. Es que creo que te lo comentaba antes, Miguel Ángel, que Canadá es un circuito que machaca muchísimo los frenos, los hace Bueno, trabajar no hace muchísimo. tantos años veíamos algún disco estallar durante este Gran Sí, Premio. o en llamas, o sea, eso es algo bastante habitual que pasa con los frenos de Fórmula 1 que trabajan unas temperaturas brutales de más de 1000 grados, pero claro, al final no son indestructibles. Cuando se les aprieta, pues terminan dando problemas de refrigeración y eso Roldán lo sabrá bien, o sea, unos frenos que van pasados de temperatura, eso se hace muy difícil de gestionar y tienes que cuidarlos con mucho mimo. Los frenos de un Fórmula 1 y también de un Fórmula 2 y de un WEC, pero de un LMP1, ahora el Hypercar, son 100% de carbono. Es curioso esto, porque estamos acostumbrados a pensar, o vemos en calle, que los discos de freno son de acero y las pastillas de freno son ferodo,
pero en Fórmula 1 es carbono contra carbono. Y eso tiene varios condicionantes. El primero es que por debajo de 700 grados de temperatura casi no frenan. 600 casi no frenan. Hasta los 1000, 1100, que es el momento donde ya te has pasado de frenada, ¿no? Te has pasado de temperatura. Ahora bien, los discos, si no se refrigeran, parten. O sea, parten y hasta luego. O sea, por tanto, es clave, ¿no? La potencia frenada de un disco de carbono contra carbono es brutal, pero como vayas trabajando sin refrigerar, es un grandísimo problema y hay que parar.